Amén, hermanos. Muy buenas tardes. En el nombre del Señor les saludo a cada uno de ustedes. En esta tarde nos encontramos aquí en casa de oración para poder alabar a Dios, nuestro Salvador. Y alabamos con quechua, como siempre. En 142. Amén. Señor Jesús mi cuida kuachka, tota punchau paz espirituan, hucha kunaman ormanay mantan. Sapa punchau mi supay hatiwan, tuta ay chay paja baño cuerpo y pa monay nillanta hawachi waspan. Yarkay muchuy mi wahay yakimi, yarkay muchuy mi wahay yakimi, intuy kuachkan runa masimi, pore masimi chikni kuachkan. Señor nillaymi uywa kuachkan, Señor nillaymi uywa kuachkan, sapa punchaw pas wahay chawachkan, wiji pachapi wahanay manta. Amén. Gracias a Dios. 183. Dios nillayja, Dios taytallay, hamllam kanki ñuqallaypaq. Amén. Dios taytallay, hamllam kanki ñuqallaypaq michiqnillayqa, manami mapas pisiwan hañachu. Dios taytallay, hamllam kanki ñuqallaypaq michiqnillayqa, manami mapas pisiwan hañachu. Sumaqllaña eklerimu pastukunapi, ñuqallaytaqa samaykachiwanki, ñuqataqa pusawanki yakukunapa, sumaq hawkalla samananmanraqmi. Dios taytallay, hamllam kanki ñuqallaypaq michiqnillayqa, manami mapas pisiwan hañachu. Dios taytallay, hamllam kanki ñuqallaypaq michiqnillayqa, manami mapas pisiwan hañachu. Hamqariki pasaypaqña kallachkatipas, ñuqallaytaqa kallpanchaykuwanki, prometilla wasaykiman hinaraqmiki, allinñallatam pusaykullawanki. Dios taytallay, hamllam kanki ñuqallaypaq michiqnillayqa, manami mapas pisiwan hañachu. Dios taytallay,
Hamyam kankiñu hallaypa michiknillayqa manami mapas pisiwan hañachu. Tutay wayqhupiña purillaspaypa mana ñamriki manchakuniñachu. Ñuqawanraq kikikiraq kasqaykirayku mana puniña manchakuniñachu. Dios taytallay hamllam kanki ñuqallaypa michiqnillayqa manami mapas pisiwan hañachu. Dios taytallay hamllam kanki ñuqallaypa michiqnillayqa manami mapas pisiwan hañachu. Amén, hermanas. Takisunchika 105 en castellano manta. Himno 105. Alabasunchika, hermanaykuna. Hay un mundo feliz más allá, donde moran los santos en luz, tributando en olor al bendito glorioso Jesús. En el mundo feliz reinaremos con nuestro Señor. En el mundo feliz reinaremos con nuestro Señor. Cantaremos con gozo a Jesús, al Cordero que nos rescató y con sangre vertida en la cruz los pecados del mundo quitó. En el mundo feliz reinaremos con nuestro Señor. En el mundo feliz reinaremos con nuestro Señor. Para siempre en el mundo feliz, con los santos daremos honor al bendito glorioso Jesús, a Jesús nuestro Rey y Señor. En el mundo feliz reinaremos con nuestro Señor. En el mundo feliz reinaremos con nuestro Señor. Chegnelataja 110 wampas. Amén. ¿Quién me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre y un nuevo corazón. Solo de Jesús la sangre. Precioso es raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre.
Su rescate es eficaz, solo de Jesús la sangre tiene de sanar virtud, solo de Jesús la sangre. Precioso es raudal que limpia todo mal, no hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Bello para mi salud, solo de Jesús la sangre. Tiene de sanar virtud, solo de Jesús la sangre. Precioso es raudal que limpia todo mal, no hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Cantaré junto a sus pies, solo de Jesús la sangre. El Cordero digno es pues, solo de Jesús la sangre. Precioso es raudal que limpia todo mal, no hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Amén, hermanos. Cuán precioso es cantar al Señor, alabar. Ahora nos encontramos con el pastor. Amén. Muchas gracias, hermana Estela. Muy buenas tardes a cada uno de ustedes, hermanas, hermanos. Muy buenas tardes con quienes siempre nos unimos por medio de esta tecnología, el Facebook, para acercarnos a Dios, alabarle, glorificarle su santo nombre. Como cantamos en estos himnos, pues elevamos nuestras voces a nuestro buen Dios, a nuestro Señor Jesús, quien derramó su sangre preciosa para limpiar nuestras almas ensuciadas por el pecado que hemos cometido. Gracias a Dios por ello. Vamos a orar en esta tarde para poder también meditar en su palabra. Acerquémonos a Dios en oración. Misericordioso Dios, alabado, glorificado, bendecido sea tu nombre, Señor. Gracias, Padre, por la vida, por la salud que nos das. Gracias, Señor, por esta oportunidad, Padre, que nos das para poder acercarnos ante tu trono de gracia y así, Señor, elevar nuestras voces, alabando tu santo nombre, Padre, en nuestro idioma, también en este idioma del español. Gracias, Señor, por cada uno de tus hijos, de tus hijas, con quienes, Padre, nos reunimos en esta hora, y gracias también con quienes nos conectamos y estamos unidos por medio de esta tecnología, el Facebook. Gracias, Señor. Bendícenos, Padre mío, te rogamos, Señor. Bendícelos a cada uno de tus hijos, de tus hijas. Te lo agradecemos en el santo nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Tomen asiento, hermanas, tomen asiento. Gracias a Dios por esta tarde. Ya casi finalizando el mes de febrero de este año 2021, según el calendario gregoriano. Antes de ser gregoriano era pues Julián, después llegó a ser gregoriano. Bueno, a final de cuentas no sabemos cuántos años tiene este globo terráqueo. Desde la antigüedad pasaron otros calendarios, pues como digo, para estos últimos tiempos ya van 2021 años,
primero con el calendario juliano y luego ahora con el calendario gregoriano. Gracias a Dios, nosotros no vivimos conforme a los calendarios. Nosotros vivimos aquí en la tierra por la cantidad de años, de tiempo que Dios nos da para que podamos transitar por la tierra, por estos medios físicos. Pero de igual manera, gracias a Dios, desde el día que hemos entregado nuestra vida a Cristo y hemos sido bautizados, como dice nuestro Señor Jesús en el Evangelio, todo aquel que cree y es bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Pues tenemos la salvación que Dios nos ha dado en nuestras manos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Perseverar hasta el fin. Venimos un poco estudiando, meditando conforme a la palabra de Dios sobre el avivamiento. Así como los enfermos en los hospitales necesitan urgente ese oxígeno, y así como las personas que todavía no están enfermos necesitan urgente la vacuna contra el COVID-19, de igual manera nosotros, los que hemos entregado nuestra vida a Cristo, los que ya estamos en el camino del Evangelio de nuestro Señor Jesús, necesitamos urgente ese avivamiento verdadero para seguir adelante, para que nosotros podamos estar hasta el fin. Ya van más de un año en sí con esto de la pandemia que inició todavía en diciembre del 19, el año pasado, todo el año 2020 y ahora iniciamos con el 21, pues nuestro presidente aquí en el Perú ya nos ha puesto hasta septiembre nuevamente con esta emergencia de salud a causa del COVID-19. Según ellos, nos han levantado el estado de la cuarentena, pero nos han restringido. Aún más nos han restringido todo tipo de reunión de culto. Y ¿saben qué? Empezó la era de la iglesia de Esmirna. ¿Por qué no decir eso? Gracias a Dios, Dios ya nos había advertido, nuestro Señor Jesús, por medio de su enviado, el apóstol Juan, cuando hace ver todas las cosas que va a suceder allá en la isla de Patmos. Y el apóstol Juan, gracias a Dios, lo escribió todo. Y ya tenemos casi 2000 años escrito, advertido qué es lo que va a suceder y cómo nosotros deberíamos enfrentarnos cuando estas cosas empiecen a suceder. Tenemos en primer lugar a la iglesia de Éfeso. Pero la iglesia en Éfeso, cuando leímos, nos dice que ellos al inicio eran llenos de avivamiento, diríamos así, ya que venimos hablando sobre el avivamiento. Pero hubo un tiempo en que empezaron a conformarse con las bendiciones que Dios les había dado y con el crecimiento que ellos han tenido, y luego empezaron a enfriarse, dice bien claro, ¿ya? Perdieron ese primer amor. Dicho de otra forma, conforme al tema que venimos estudiando, entonces ellos dejaron ese avivamiento que tenían siempre presente en sus vidas como creyentes, seguidores de nuestro Señor Jesús. Hubo un tiempo donde la iglesia también, en nuestros lugares,
Tuvimos ese avivamiento, si se quiere hablar de esa forma, pero después, teniendo esas leyes que nos empezaron a favorecer, entre comillas, a favorecernos, primero, la libertad de cultos. Antes de la Constitución de 1978 al 80, que trabajaron esos tiempos, esos congresistas, pues no teníamos escrito en la Constitución Política del Perú esa libertad de cultos. Pero después, para la Constitución de 1980, ya estaba ahí plasmado, y donde dice que toda persona tiene derecho a ejercer su religión que quiera profesar. Entonces ya aparece la libertad de cultos. Y con ello muy contentos y alegres, como entender a Éfeso, a la iglesia que estaba en Éfeso, empezamos a dejar ese primer amor. Aunque todavía se continuaba aquí en el área andina, básicamente en Ayacucho, Huancavelica, Apurímac, y también llega a otras partes la persecución a la iglesia por medio de este grupo terrorista Sendero Luminoso. Cuando las iglesias han tenido que ser cerradas, los pastores de algunas iglesias han sido asesinados, dinamitados o han sido ahorcados en la puerta del templo. Iglesias enteras, congregaciones enteras han sido fusilados dentro del templo. Entonces todo eso nos ayudó a tener o a continuar con ese avivamiento. Pero pasó la década del 80, ya llegó 90, cambio de gobierno, y aún más cuando ya se dio la Constitución Política del Perú del año 93, y en el 90 hubieron muchos evangélicos, cristianos, protestantes, que empezaron a ser candidatos y lograron ser, algunos llegaron a ser senadores, algunos llegaron a ser diputados. Entonces la iglesia estuvo más tranquilo, diríamos así, igual que la iglesia en Éfeso, perdiendo su primer amor, teniendo ya ahora autoridad entre comillas, donde uno podía entrar ya con autoridad, como digo, pero entre comillas, a alguna oficina del gobierno, conversar con las autoridades, y ellos también con más respeto recibían a los pastores. Entonces uno podía hacer reuniones grandes, masivas, convenciones, fiestas espirituales, como dijeron algunas denominaciones, y empezamos a dejar ese primer amor. Gracias a Dios, digo yo, terminó eso. Pero aún más se fortaleció, digo, ese tiempo de la iglesia de Éfeso, cuando ya sale otra ley favoreciendo, entre comillas, a las iglesias cristianas evangélicas, cuando se da la ley de la igualdad religiosa. Entonces, donde todos los pastores, los líderes de las grandes denominaciones celebraron triunfos, según ellos, dijeron: hemos ganado la batalla, la guerra, qué sé yo, y ahora tenemos una ley, la igualdad religiosa, donde no es solo la Iglesia Católica Romana, sino también nosotros. Tenemos que seguir luchando. Pero ellos siempre estaban buscando en luchar por asuntos económicos, sociales y de poder. Pero no es que estaban luchando realmente contra el enemigo, que es el diablo. Bueno, una vez que se dio todas estas leyes, entonces ahora con más tranquilidad a estar tranquilo. Y como dice la palabra de Dios, entonces se nos vino un sueño espiritual. Estando así,
Bueno, sabemos qué es lo que pasa. Ahora, digo yo, creo que ya estamos en el tiempo de la iglesia de Esmirna. Vamos a leer en Apocalipsis capítulo 2. Abran sus Biblias, por favor. En alguna otra reunión de estudio bíblico estaremos un poco más analizando también Éfeso, que ya lo hemos hablado, pero nos falta entender un poco más para no seguir en el tiempo o en las características de la iglesia de Éfeso. Apocalipsis capítulo 2, y lo vamos a leer los versículos 8 en adelante. Dice la palabra de Dios así: y escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pues tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagogas de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Gracias a Dios. Ahí está, la iglesia de Esmirna. Analizando la situación socio-religiosa en la que ya nos encontramos desde a mediados de marzo del año pasado, digo yo, me parece que ya hemos iniciado y estamos en esta fase de la iglesia de Esmirna, esperando en el Señor, fortaleciéndonos en el Señor, no llegar a la tercera, cuarta, quinta iglesia. Dicho de otra forma, no apostatar. No decir, bueno, si es así, no hay ningún problema, viviremos como dicen nuestros gobernantes. Aunque ya hemos venido viviendo de esa forma. Se dio la cuarentena, mejor dicho, se inició la cuarentena a mediados de marzo del año pasado, y hasta donde yo he escuchado, conversado con líderes de denominaciones de las iglesias aquí en la ciudad de Huamanga, y también conversado con líderes en otras regiones, todos tranquilos, de acuerdo, y dijimos, bueno, Dios dice que tenemos que ser obedientes a nuestras autoridades. Entonces, si nuestras autoridades nos han dicho, cierren los templos y no tengan reuniones de culto, pues tenemos que ser obedientes. ¿Me están entendiendo? Mira, empezamos ya a apostatar la fe. Y todo el año 2020 ya hemos venido con eso. Y aún más todavía consolamos nuestros corazones, nuestros sentimientos religiosos. Y dijimos, no es solo a la iglesia evangélica que la cuarentena los ha cerrado. También los han cerrado a las iglesias católicas. Mira que también los curas no pueden realizar misas. Todas las iglesias católicas también están cerradas. Entonces, no es solo a nosotros. Mira hasta dónde lo tranquilizamos nuestra conciencia. Y así empezamos y terminamos el año 2020 tranquilos, feliz.
uno que otro desobedientes al gobierno, reuniéndonos para celebrar culto a nuestro Dios. Después empezaron y dijeron, bueno, para eso están estas tecnologías. Entonces empecemos a hacer cultos virtuales. Y bueno, cómodamente la congregación, la feligresía, en su casa feliz. Ojalá que hayan sido siquiera el 50% de los miembros de cada iglesia, de cada denominación, que hayan prendido allí su computadora o su celular y allí conectados por esta tecnología, el Facebook, y verdad, todos juntos, celebrando culto, adorando, alabando a Dios en nuestros hogares. Pero yo no creo. Y así terminó, como digo, y empezamos con este nuevo gobierno. En enero parece que había algo de flexibilidad, pero nuevamente para febrero nos cerraron aún más algunas regiones. La ciudad de Huamanga ni que hablar, porque nos dijeron que en la ciudad de Huamanga, en la provincia de Huamanga, hay más contagios con el COVID-19, hay muertos diariamente, al cementerio están yendo entre 10 a 15 muertos, ¿no? Lo están llevando. Y pensamos que hasta mediados de febrero iba a estar así, pero luego nuevamente nos dijeron específicamente, no, la ciudad de Huamanga en cuarentena. Supuestamente ya no hay cuarentena, porque así dijo el día de ayer la premier. Dice, se acabó la cuarentena, pero nos han dicho, hay estas provincias que están en extremo. Para ellos continúa todas estas restricciones. Número 1, no van a realizar cultos. Bueno, aunque eso no fue el número 1 que habló, pero estamos dentro de nuestro tema. Lo primero, cerrar cultos, cerrar centros de adoración. Seguramente igual como el año pasado. Pero no es solo a nosotros, no es solo a la iglesia evangélica, sino también la iglesia católica está cerrado. Entonces no hay problema. No, sí hay problema. ¿Qué es lo que está pasando? Todavía no nos están persiguiendo. ¿Por qué? Porque estamos, entre comillas, digo yo, obedeciendo al gobierno uno que otro, cerrado los templos, los pastores desde sus casas, celebrando los cultos virtuales. Y si es que nos van a encontrar, así dice, si nos van a encontrar con la iglesia abierta, nos van a encontrar con feligreses ahí en el culto, cantando, alabando a Dios, entonces nos van a cerrar, nos van a poner multa y quién sabe que hasta nos van a llevar a la comisaría y nos van a detener. Seguramente que esas cosas va a suceder, no es que no. Y ya nos dijo nuestro Señor Jesús, prepárense, porque va a venir estas cosas. La persecución. Bueno, gracias a Dios. Claro que hubo persecución aquí en el Perú, no es que no. Hubo persecución a los que predicaron el Evangelio de nuestro Señor Jesús. La Iglesia Católica Apostólica Romana, pues llega a América, a Perú, todavía el año 1532, y ellos se apoderaron. Está bien, según ellos cristianizaron, que según ellos, pues, hicieron que todos los indios de aquel tiempo, así decían ellos, conozcan el cristianismo y que sean bautizados para ser católicos, apostólicos y romanos. Pero no les dijeron para que sean idólatras, eso no les dijeron. Pero ellos trajeron todas las idolatrías habidos y por haber, y también levantaron más ídolos aquí en nuestra área. Tenemos
beatificados ídolos también aquí en el Perú, por lo menos 2, pero a una de ellas no lo han querido beatificar, ¿no? Tenemos a Santa Rosa de Lima, tenemos a San Martín de Porres, y no quisieron beatificar a Sarita Colonia. Bueno, problema de ellos. Con la independencia llegaron misioneros, aunque vinieron ya con la misma colonización también, los llamados protestantes por la Iglesia Católica Apostólica Romana en aquel tiempo. Primeramente empezaron a llegar los luteranos. Los luteranos que llegaron eran perseguidos, por supuesto, perseguidos ellos, perseguidos los judíos. Y para ello, aquí en Perú, en Lima, pues se constituye una de las sedes a nivel de América, lo que es esto de la Santa Inquisición, para perseguir a todos los herejes, entre comillas, según ellos. ¿Y quiénes eran los herejes? Eran pues los que predicaban la palabra de Dios y los que estaban viviendo conforme a los mandamientos de Dios. Eran los luteranos y eran los judíos. Luego llegan también desde Inglaterra los de la iglesia anglicana, los ingleses. Bueno, por un concordato con el Vaticano, los ingleses llegan sin problema, pero restringidos. Para después, ya a inicios de 1800, gracias a Dios, llegan los misioneros de la iglesia metodista, quienes trabajaron fuertemente, avanzaron, pero perseguidos, sí, perseguidos. Claro, por lo que eran extranjeros, no los perseguían como a los nacionales, porque por razones diplomáticos, entonces ellos estaban bajo el cuidado del gobierno peruano. Pero a los nacionales les persiguieron ferozmente. Y dijimos, ¿hasta cuándo? Aunque con el presidente Augusto Leguía se da un poco de libertad a las iglesias protestantes, llegaron más misiones de Europa, de Estados Unidos, y ya bajo convenio estos misioneros se pusieron a trabajar en distintos lugares. Y dijimos en antes, todavía con cierta restricción, hasta que se dio esa ley de la libertad de cultos, y aún más con esto de la igualdad religiosa, pero todo ello trajo el adormecimiento espiritual, lo que dijimos, lo que pasó con la iglesia de Éfeso, perder el primer amor. Gracias a Dios, estamos entrando a la era de la iglesia de Esmirna. El que perseverare hasta el fin, este será salvo. Empezó la persecución, sí, empezó la persecución, no es que no. Y empezó la persecución, una persecución muy suave, muy sutil, echando la culpa a esta enfermedad, ¿ya? Cerrar todos los centros sagrados, centros de culto. Bueno, al inicio no les importa a ellos, porque después están de la mano con las iglesias que tienen el poder político, el poder económico y, por qué no decir, el poder militar. No tienen problema. Pero vamos viendo por los que realmente creemos en nuestro Señor Jesús y los que deberíamos estar en avivamiento y seguir adelante. Perseguidos, sí, pero no tenemos ni por qué desmayar. Entonces inicia la persecución para la iglesia de Esmirna. ¿Cómo que la iglesia de Éfeso no tuvo persecución? No tuvo, no hay. Pero
para el tiempo de la iglesia de Esmirna hay una persecución. Vamos a leer. Dice en el versículo 9. Apocalipsis 2:9. Dice: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagogas de Satanás. El Señor aquí identifica con los sufrimientos a la iglesia de Esmirna. Bueno, la palabra Esmirna es mirra, y mirra es un perfume muy costoso, por supuesto, y muy difícil de elaborar. Eso es lo que dicen. Muy difícil, muy complicado elaborar ese perfume llamado mirra o Esmirna aquí. Pero es un perfume que cuesta carísimo. ¿Ya? Cuesta carísimo. ¿Se recuerdan cuando leímos en los evangelios? Pues vino una mujer y lavó, secó con su cabello, lo lavó los pies de nuestro Señor Jesús con sus lágrimas, lo secó con su cabello y luego echó ese perfume. Y entonces ahí Judas dijo: ¿por qué desperdiciar tanto dinero? Porque este perfume que echó tiene un valor de un año de jornal, costaba muy carísimo. Eso también nos dice a nosotros: todo cristiano que realmente perseveraremos hasta la muerte, a pesar de las persecuciones, a pesar de los sufrimientos, nosotros tenemos un valor muy grande ante los ojos de Dios. Entonces, el Señor se identifica, mira, con los sufrimientos de la iglesia de Esmirna, y está al igual que la iglesia de Filadelfia. Solamente hay 2 iglesias de estas 7 iglesias, quienes son pues alabadas por Dios. La iglesia de Esmirna en medio de esta persecución, de estos sufrimientos, y también la iglesia Filadelfia por el amor profundo que ellos tenían. Estudiaremos también en alguna otra ocasión a la iglesia Filadelfia. Entonces tenemos aquí el inicio de la persecución, y Dios conoce todo. Dios conoce cómo están nuestras vidas. ¿Quién sabe? De repente estamos como la iglesia de Éfeso, tranquilo, esperando que pase por sí solo todo. No tenemos problema. Obedecemos nosotros a nuestras autoridades y cerramos el templo y allí tranquilos. Pero la iglesia de Esmirna, no. Dios conoce todo. Dice: yo conozco tus obras y tu tribulación. No tenemos ni por qué estar tristes, si por alabar, adorar a Dios y estar viajando para seguir animando a nuestros hermanos en otros lugares, seamos detenidos, quizás multados también, pero tenemos que dar gracias a Dios, porque no es solo por nosotros, sino es porque obedecemos el mandato de Dios. Entonces, encontramos en primer lugar tribulación. Vamos a ver, dice en primer lugar tenemos la tribulación, y esta tribulación pues es a causa del testimonio de los cristianos, y Esmirna había producido una presión sobre sus vidas. Bueno, ahí estaban los seguidores de nuestro Señor Jesús, y como decíamos en los temas anteriores que hablamos sobre el avivamiento, entonces ellos con todo ese fervor, con ese avivamiento, llenos del poder del Espíritu de Dios, entonces seguían adelante ellos, pero empezaron a tener
persecución, tribulaciones, ellos han empezado a ser presionados, ajustados allí, perseguidos, por supuesto. Y en segundo lugar, ellos empezaron a sufrir la crisis económica. Como que la mayoría de los cristianos en Esmirna eran de la clase media baja, no eran de la clase media alta. Eran casi todos pobres, por supuesto no mendigos, pero eran de la clase baja. Y seguro que ellos vivían mayormente con su diario trabajar. Quizás eran comerciantes o eran trabajadores, pero la ley se da de que todo cristiano no deberían estar teniendo sus negocios, todo cristiano no debería trabajar en esas empresas. Seguramente las empresas, los dueños de los trabajos, de los negocios, han sido advertidos y les habrían dicho, conforme a la ley, de que no reciban a cristianos para que trabajen en sus empresas. Pues ahora ellos entran a una crisis económica, pues su pobreza, la pobreza económica los alcanza fuertemente. Pero Dios está allí con ellos. Y dice, en segundo lugar, ellos sufrían porque eran pobres. Contextualizando para nuestros tiempos, la persecución ya empezó. Nos están cerrando los templos, ¿sí? Esta primera ministra dijo bien claro, los templos, los cultos, los lugares de culto, los templos, cero. No debe haber ni una persona, es cero, ni siquiera es el 1%. En los negocios, 30, 40, hasta 50%. Un restaurante, hasta 30%. Pero un lugar de culto, cero. No debe haber ni una persona. La persecución, sí. Y junto con ello, bueno, aunque un poco se abren los negocios, y la mayoría de los cristianos hoy en día también somos pues de la clase baja media, que subsistimos económicamente con nuestro trabajo diario, tenemos pequeños negocios y tenemos que vender, salir a vender. Gracias a Dios que por lo menos eso hay un alivio, podemos salir ahora. Pero para los cristianos en Esmirna no había. Ellos estaban restringidos. ¿Y quién no va a decir, ¿y ahora? ¿Y ahora? ¿Con qué vamos a comprar? ¿Qué vamos a comer? Y Dios dice, no se preocupen. Claro, viendo ustedes materialmente, viendo que no hay negocio para ustedes, viendo que para ustedes no hay trabajo, pues cualquiera puede decir, ¿y ahora con qué vivo? Somos pobres y ahora vamos a ser más pobres que antes. Pero Dios le dice, no se preocupen, yo les voy a dar lo necesario para que vivan. Y en otra versión dice, ustedes son ricos, ricos, porque Dios nos bendice. Y eso es lo que estaba pasando también, ¿no? Ahí con los israelitas, cuando Dios los sacó de Egipto, pues sabiendo de que Egipto, a pesar de que allí eran esclavos en Egipto, vámonos al libro de Éxodo para entender un poco también. Ya, claro que eran esclavos, pero dicen ahí cuando están en el desierto, dicen ellos, pero a pesar que teníamos que trabajar todos los días, teníamos suficiente cosas. Teníamos comida, teníamos carne, teníamos pescado, teníamos cebolla y teníamos de todo. Pero eran esclavos. Ya, pero Dios le dice, no se preocupe. Y Dios les empezó a enviar el maná todos los días. Cuando ellos empezaron a gritar de carne,
Dios les mandó codornices para que también tengan carne que comer. ¿Y por qué no hoy en día igual confiar en Dios, que Dios nos va a dar lo necesario para vivir? Supuestamente seremos pobres, no tendremos muchas cosas como los vecinos o como algunos otros, pero gracias a Dios tendremos lo necesario para vivir. Y en tercer lugar, viene una prueba muy grande. Dice, la tercera razón de la prueba de esta iglesia viene de parte de los judíos en aquel tiempo. Ahora va a venir la persecución más fuerte, y la persecución no es que va a ser de los judíos, sino que va a ser de las otras religiones, de las otras iglesias que ya se están uniéndose, por supuesto, con este nombre que es el ecumenismo. Lo entendemos bastante. Entonces todas estas iglesias se van a unirse y van a hacer pacto con el gobierno. Entonces van a ser las iglesias estatales, la continuidad de la Iglesia Católica Apostólica Romana, por supuesto. Y entonces desde las otras religiones vamos a ser perseguidos los verdaderos cristianos, como fueron perseguidos a través de toda la historia. A través de toda la historia. Los judíos empezaron a perseguir y a denunciar a los primeros cristianos, pero después también los judíos han sido perseguidos y aparecieron otras religiones estatales que persiguieron tanto a los cristianos y a los judíos. Después del año 325 con Constantino, que nace la Iglesia Católica Apostólica y Romana y llega a ser la religión estatal del imperio, ahora esta iglesia empezó a perseguir a los verdaderos cristianos. Hasta hoy en día, así es, hasta hoy en día. Se da la reforma en el año 1517 y todas las iglesias reformadas han sido perseguidas por esta iglesia estatal, la Iglesia Católica Apostólica y Romana. Para estos últimos años han venido ya trabajando fuertemente, y en estos últimos días el nuevo Papa, que es el Papa Francisco, uniéndose con todas las religiones y con todos los mandatarios a nivel mundial para formar ya el nuevo orden mundial y tener una sola religión y perseguir a todos los cristianos verdaderos. Una vez más, históricamente la iglesia de Esmirna no ha sido perseguido por los otros paganos, por las otras religiones, pero fue perseguido por la misma religión que también profesaban creer en Dios. Lo mismo está sucediendo hoy en día. ¿Quién persigue a los cristianos? Son los otros cristianos, como dijimos. La Iglesia Católica Apostólica Romana persiguiendo a los cristianos protestantes. Lo que pasó allá en Esmirna son los judíos que empezaron a perseguirlos, a denunciarlos y a ayudarlos a capturar. Y eso es lo que va a pasar. Eso es lo que pasó en todos esos tiempos, cuando se dio esto de la Inquisición. Dice la palabra de Dios, y a través de Hechos de los Apóstoles encontramos de que en todo sitio los judíos judaizantes son los que perseguían ferozmente a los que predicaban el evangelio de nuestro Señor Jesús. Eso es lo que va a pasar. Con tiempo seguiremos estudiando aún más de esto. Pero la palabra de Dios, nuestro Señor Jesús, ahora por medio de su palabra, nos dice que no debemos tener miedo a la tribulación que vendrá. No tengamos miedo, no temer por las tribulaciones que vendrán. Si ahora se están cerrando los templos, pero junto con cerrar los templos ya están persiguiendo a los líderes, ya están ahí poniendo notificaciones y multas a los pastores que tienen abiertos los templos.
Entonces, no tener miedo a las tribulaciones de ahora mismo. Dice en el pasaje que hemos leído en el versículo 10, Apocalipsis capítulo 2, versículo 10 dice: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Bueno, son unos días, números simbólicos, por supuesto. No sé cuánto tiempo estaremos en el calabozo, por decir, en la prisión. No sé si va a ser 10 días o 10 meses. No lo sabemos. Pero sí sabemos que vienen fuertes persecuciones. Fuertes persecuciones. Dijimos número de aquí: no temas las tribulaciones que vendrán. Ya nuestro Señor Jesús ya nos dijo hace 2000 años atrás. Y yo creo que alguna vez hemos leído estos pasajes, hemos estudiado el libro de Apocalipsis, hemos estudiado ahí las iglesias de Apocalipsis, las iglesias de Asia Menor. Entonces ya hemos estado avisados y sobreavisados. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Todavía seguimos en la iglesia de Éfeso. Pasemos a la iglesia de Esmirna y esperando llegar a la iglesia de Filadelfia y no quedarnos con las otras iglesias apóstatas. Bueno, la Biblia, la palabra de Dios nos declara pues de que sí, siempre va a haber persecución, siempre va a haber tribulación para los verdaderos creyentes. Encontramos a través de todo el Nuevo Testamento, decimos así, pero ¿por qué no decir? En toda la Biblia, sí, en toda la Biblia. Cuando leemos a los mártires de la fe en Hebreos 11, ¿por qué han sido perseguidos ellos? Por su fe, por obedecer a Dios. ¿Por qué han sido perseguidos los cristianos, los apóstoles y hasta hoy en día? Es por la misma fe que tenemos en Dios. Entonces, Abel ha sido perseguido. Y así sucesivamente encontramos en Hebreos 11 quiénes a través del tiempo han sido perseguidos. Lo mismo hoy en día, y aún será más todavía. Según la historia, pues algunos historiadores y también estudiosos, lo que se llaman los teólogos, entonces han dicho, pues probablemente que haya sido literalmente solo 10 días, pero históricamente se ha encontrado de que hubieron 10 periodos, 10 emperadores romanos que persiguieron ferozmente a los cristianos. Pero gracias a Dios tenemos una promesa muy grande, y esa promesa es la que tiene que fortalecernos para no estar con esa preocupación y decir, ¿y cómo estaremos cuando llegue esa tribulación, cuando llegue esa persecución? Hay una promesa. Leemos en los versículos 10 y 11, Apocalipsis capítulo 2, versículos 10 y 11, dice: sed fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, y el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Gracias a Dios. También esto está a través de toda la palabra de Dios. Supuestamente Caín mató y lo hizo desaparecer a Abel, pero Abel sigue a través de toda la historia, y tenemos allí en Hebreos 11, y ¿quién no habla de Abel? ¿Y en qué iglesia no se predica de Abel? Y así sucesivamente de todos. La promesa de Dios es grande, y es por ello que nosotros tenemos que ahora seguir adelante. El que venciere, o al que venciere, Dios le promete que no sufrirá la segunda muerte. ¿Sí? Porque hay dos muertes: la muerte física
y la muerte del castigo eterno, donde sí o sí no es que va a morir y desaparecer, sino que eternamente vivirá sufriendo en sufrimiento eterno. A causa de nuestra fe, seremos perseguidos, atribulados y quién sabe martirizados. Porque según la historia, en aquellos tiempos y de mismo Esmirna encontramos mártires que han sido escritos como ejemplos. No solamente ellos, seguramente muchos cristianos han sido martirizados. Muchos cristianos, como este mártir de Esmirna, han sido quemados vivos. Pero por lo menos tenemos 1 o 2 que han quedado registrados en la historia. Entonces, esperemos en el Señor, permanecer, ser fiel hasta la muerte, y Dios nos dará la corona de la vida eterna. Terminamos entonces nuestra meditación esta tarde. Lo hemos visto someramente, por supuesto, la iglesia de Esmirna. Ya hemos entrado al tiempo de la iglesia de Esmirna. Despertémonos, clamemos a Dios por un avivamiento, para que cuando nos llegue literalmente esas tribulaciones y esas persecuciones, sigamos adelante, seamos fieles hasta la muerte, para que Dios nos dé esa corona de la vida eterna. Amén. Nos ponemos en pie y vamos a dar gracias a Dios por su palabra. Roguemos a Dios que Dios nos ayude, así como ayudó a los cristianos en Esmirna. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, vénganos tu reino y hágase tu voluntad. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por el tiempo a la que nos ha tocado vivir, Señor. Padre bendito, estamos hasta donde entendemos, como en el tiempo de tu iglesia que estuvo allá en Esmirna, Señor. Padre, te rogamos que nos ayudes. Ayúdanos, Señor. Danos ese avivamiento que urgente necesitamos para seguir adelante, Señor, alabándote y glorificándote tu santo nombre. Cuando vengan esas persecuciones, literalmente, Señor, te alabemos y glorifiquemos tu nombre donde nos encontremos, Padre. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por esa gran recompensa que tú nos estás teniendo, ¿no, Señor? De darnos la corona de la vida y ya no sufriremos la segunda muerte. Gracias, Señor. Te lo agradecemos, Padre, en el santo nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Muchas gracias y que Dios les bendiga. Si Dios lo permite, nos volveremos a encontrarnos en otro día para seguir estudiando la palabra de Dios. Que Dios les bendiga.